tenía tanta hambre que abrió en canal a la princesa. Movía las marionetas que había hecho para nosotros cuando yo tenía 6 años. Esas que estaban todas polvorientas y rotas. Nadie las había tocado en años. Pero la princesa era fuerte y no quería morir, así que el lobo intentó correr. Mi hermana pequeña Abby estaba disfrutando todo, no tenía idea de que mamá estaba pasando por algo que parecía un episodio maníaco intenso. «Haz que el lobo vuelva», gritó Abby y mamá sonrió. «Mamá», comencé, pero mi voz se quebró. Ella siguió moviendo las muñecas y yo dejé de escuchar lo que decía. Habíamos estado dentro del sótano durante horas, mirando las marionetas y escuchando a mi madre cambiar su voz. De alguna manera no podía moverme. Y no me atrevía a hacerlo. Detrás del teatro de marionetas que había hecho ella misma, mi madre tenía un gran cuchillo de cocina. Pensé en formas de engañarla o dominarla, pero al mismo tiempo me dolía demasiado verla así. Así que me quedé allí congelado, observándola perder lentamente la cabeza. Cuando era pequeña, mi madre y yo construimos el escenario para el espectáculo de marionetas con la ayuda de mi abuelo. Usamos madera que mi abuelo cortó en trozos adecuados y luego mi madre y yo los pintamos. Incluso agregamos una cortina con partes de un viejo vestido rojo que tenía mi madre. El teatro de marionetas se convirtió en mi mayor obsesión, pasábamos cada fin de semana creando nuevas marionetas y decoraciones. Todo lo hacíamos nosotros mismos, no comprábamos ni uno solo. Para el pelo, usábamos retales de muñecas viejas o tiras de tela cortadas. Mi madre hacía todos sus vestidos ella misma con su máquina de coser. Cuando miro hacia atrás en mi infancia, esos son algunos de mis recuerdos más dulces. Pero cuando fui mayor, dejamos de utilizar el teatro de marionetas. Cuando nació mi hermana Abby muchos años después, las marionetas ya no estaban de moda, así que todo el conjunto se trasladó a nuestro sótano. Me había mudado de la casa donde crecí hace años, pero todavía visito a mi familia con regularidad. Hoy fue una de esas visitas al azar. Todavía tenía mi llave, así que entré, después de cerrar la puerta y gritar hola, esperé una respuesta, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi madre había dicho que estaría en casa todo el día. «Hola, ya estoy en casa», grité de nuevo, esta vez más fuerte, y entonces escuché a mi hermana llamándome desde el sótano. Me quité el abrigo y bajé por los estrechos escalones hasta el sótano. Nuestro sótano era solo una habitación, llena de cajas y algunos muebles viejos. Cuando vi que mi madre estaba presentando un espectáculo con nuestro viejo juego de marionetas para mi hermana, no pude evitar sonreír. Esto era lo último que esperaba ver. Abby llevaba un lindo vestidito y una corona y no paraba de reír. «¿Qué está pasando aquí?», dije con mi mejor voz de hermano mayor. Abby era 16 años más joven que yo, así que siempre tuvimos una relación muy juguetona. «Un espectáculo de marionetas», respondió Abby emocionada. «Siempre pensé que a ella no le gustaba esto», le dije a mi mamá que estaba agachada detrás de la caja de madera, que era nuestro teatro de marionetas. Me senté en la alfombra al lado de Abby y vi que mi madre sostenía en su mano un títere de bufón, uno de los primeros que habíamos hecho en aquel entonces. «La princesa exigió un espectáculo, ¿quién soy yo para resistirme?», dijo con voz profunda y Abby me miró y asintió. La nostalgia me invadió de inmediato y me quedé allí, viendo el pequeño espectáculo que mi madre nos había preparado. Sin embargo, me llevó un tiempo darme cuenta de que algunas de las historias estaban dirigidas específicamente a mí. Cambió al bufón por una bruja y volvió a cambiar su voz para que sonara más oxidada y chirriante. «El príncipe está aquí y cree que puede unirse a nosotros después de haber dejado esta casa. Ya no pertenece a este lugar». El príncipe era el títere que mi madre había hecho especialmente para mí en aquel entonces. El teatro de madera era lo suficientemente grande como para que mi madre pudiera agacharse detrás de él y desaparecer por completo, pero de repente la vi mirándonos de reojo. Nuestras miradas se cruzaron y sentí un nudo en el estómago. Había algo extraño en ella. Miré a Abby, quien no parecía notar nada. De repente mi madre soltó la marioneta del príncipe y continuó una historia completamente diferente como si nada hubiera pasado. Esta es la historia de la rana y la bruja que no podían pedir ningún deseo. La rana era violeta, la bruja era naranja. Los colores son divertidos y los números son 2. Miré a mi hermana y le susurré, ¿se está quedando sin ideas? Abby se rió. Me gusta. Abby tenía 5 años. Creo que no le importaban los cuentos de hadas, solo le gustaba mirar los títeres. No tenía idea de cuánto tiempo habían estado esos dos en el sótano antes de que yo llegara, así que en ese momento pensé que mi madre simplemente podría estar un poco cansada.
Continuó contando la historia sin sentido durante un rato y yo me quedé allí sentada, observándola. No porque me interesaran los cuentos, sino porque me parecía mal subir las escaleras. En cierto modo, me sentía pegada a ese extraño programa. Esto continuó durante lo que me parecieron horas. A veces, la historia y su voz eran claras y coherentes, pero luego se volvía extraña y onírica de nuevo. Hubo momentos en los que realmente pensé que no estaba despierta. Cuando terminó la extraña historia, mi madre volvió a mirarnos de reojo. Desapareció un segundo después, pero dejó una marca en el costado de la caja, la huella de una mano ensangrentada. Luego levantó con una mano la marioneta del bufón, mientras con la otra sostenía un gran cuchillo de cocina, haciendo que pareciera que el bufón estaba cortando en el aire. «Mamá». Pregunté nerviosamente, pero ella no respondió. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasa con el cuchillo?» «Recogimos muchos accesorios porque pensamos que podríamos necesitarlos», dijo con una voz aguda que nunca había escuchado antes. Ella siguió ignorándome y puso un nuevo títere para continuar con una historia diferente. No puedo decir cuánto tiempo más pasó. Sentía náuseas mientras el resto de mi cuerpo estaba en estado de shock. Nunca había visto a mi madre así antes y simplemente no podía moverme. El lobo tomó la ropa de la niña y se fue al bosque. Después de 3 o 4 historias más, decidí que era hora de terminar esto. «Oye, Abby. ¿Subimos a comer algo?», le pregunté, tratando de encontrar una manera de sacarla de lo que fuera que estuviera pasando con nuestra madre. ¡No!, gritó mi madre. Puso ambas manos en el escenario y se levantó, mostrándonos su rostro. Sus ojos temblaban y su boca formaba una gran sonrisa. El espectáculo aún no ha terminado. La princesa quiere ver el espectáculo. Me volví hacia mi hermana, que empezó a parecer un poco asustada. Tenía solo 5 años y probablemente no podía comprender la extraña situación, pero estaba empezando a notar que algo no iba bien. «Está bien, ¿por qué no llevamos el espectáculo arriba? Puedo llevar el teatro de marionetas arriba y podemos sentarnos en el sofá», sugerí. Mi madre permaneció en silencio por un rato, yo me preparé lentamente para levantarme hasta que mamá comenzó a hablar de nuevo. «Tengo una historia más que contar. Esta vez se trata de un príncipe», levantó la vista de la caja durante unos segundos, mirándonos con una intensidad que nunca antes había sentido. Cuando el príncipe era solo un niño, perdió a su padre, el rey. El rey había estado muy enfermo y cuando ya no pudo vivir más, el príncipe se puso muy triste. Entonces la reina encontró muchas formas de distraerlo y hacerlo feliz. Y un día se mejoró. También lo hizo la reina y encontró muchas cosas que hacer, aunque nunca encontró otro rey. No necesitaba uno. Los dos se tenían el uno al otro. Se detuvo un momento y la pequeña Abby empezó a apretar la tela de mi pierna. Volteó su rostro hacia mí y noté algo que no había visto antes. Abby tenía un corte en el brazo izquierdo. ¿Mi madre le había hecho eso con ese cuchillo? Mi respiración se volvió más pesada. Pensé en saltar lo más rápido posible, agarrar a Abby y correr escaleras arriba. Mi madre ya no era la más joven, podría haberla dominado, pero tenía un cuchillo. Y no quería que Abby corriera peligro. Pero sí podía correr más rápido que ella, pero entonces, un día, apareció una princesa y era la cosa más dulce que jamás había visto, continuó la historia, cada vez con más voz. Dejó caer a la reina y agarró nuevamente el títere bufón. El bufón le dijo al príncipe: «Ten cuidado. La princesa puede parecer dulce y agradable. Puede parecer como si la conocieras de toda la vida». Finalmente, algo hizo clic dentro de mí. ¿Puedo unirme al espectáculo?, pregunté mientras me levantaba muy lentamente y me dirigía hacia mi madre. Ella no me detuvo. Agarré la marioneta del lobo pero no tenía idea de qué decir. Detrás de la caja, finalmente vi a mi madre en su totalidad. Su piel había perdido todo el color y mientras Abby tenía un corte en el brazo, el cuerpo de mi madre estaba lleno de ellos. Su ropa estaba rasgada y todo estaba manchado de sangre. Miré mi regazo. La sangre manchaba mis pantalones, pero el dolor no se reflejaba en mi cerebro. Ella continuó con el espectáculo, su voz cada vez más débil. El bufón bailó y siguió actuando. Ella esperaba que el príncipe no volviera a casa porque sabía que si el espectáculo se detenía, la criatura los mataría a ambos. Vi sus ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Hizo todo lo posible por continuar, pero no pudo evitarlo. «Lo siento», susurró. Nos engañó a los dos. Luego se desmayó de cansancio. «Está bien, mamá», contuve las lágrimas. «Hiciste lo mejor que pudiste». Agarré la marioneta del bufón.
Y continuó el espectáculo.